Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica. Mi nombre es Gabriel Cerdas. Yo soy Luis Martínez. Es un gusto que nos acompañen en un episodio nuevo. En este episodio vamos a hablar sobre la administración de Alfredo González Flores, un presidente que a muchos les gusta, ¿verdad? La manera de pensar, pero vamos a hablar muy a fondo y para eso tenemos la presencia del historiador don Vladimir de la Cruz, que nos acompaña para ampliarnos este tema. Don Vladimir, un gusto tenerlo acá. El gusto es mío de compartir nuevamente con ustedes y con la comunidad de la Universidad Latina. Muchas gracias. Entonces, tal vez para iniciar, don Vladimir, antes de iniciar, más que todo, recuerden suscribirse, si lo están viendo por YouTube. Correcto. Darle like, comentar, que es muy importante. Queremos ver, ¿verdad?, el pensamiento de ustedes sobre Alfredo González Flores y demás, de todo lo que vamos a hablar. Y para la gente que está en Spotify escuchándonos, dejar 5 estrellas, igual comentar y compartirlo con los amigos, ¿verdad?, que tal vez les llame la atención y les guste la historia. En contexto, escogemos este tema porque, una vez hubo una votación de cuál era el que consideraban en nuestra comunidad cuál era el mejor presidente de la historia de Costa Rica. Y el top 3 en ese momento fue don Alfredo González Flores. Yo creo que era la oportunidad perfecta para hablar. Agradecerle a don Vladimir que otra vez nos acompañe, la disposición y su tiempo, ¿verdad? Y nada, empezar. Sí, tal vez, don Vladimir, iniciar cómo es que llega Alfredo González Flores al poder. Alfredo González Flores era, primero, en esos días era relativamente un joven, ¿verdad? Rondaba los 30 y pico de años. Pero se había formado como abogado. Era un hombre soltero en esa época, ¿verdad? De manera que ya había empezado a incursionar en la política. Había sido diputado. Después... el Partido Republicano. Del Partido Republicano, que era el partido dominante, el partido más importante. Había sido fundado allá por 1890. Su principal dirigente había sido siempre Máximo Fernández. Uh-huh. Que participa en la elección de 1913, que es la que va a abrirle la puerta justamente a Alfredo González Flores para que entrara, digamos, como segundo designado a la presidencia y fuera parte de ese proceso. Incluso, me parece que incluso había sido compañero del bufete de Máximo Fernández, Alfredo González, de manera que eran abogados de oficina, digamos, trabajaban juntos, colegas. Y se había distinguido como diputado en ese periodo del 6 al 10, sí, del 6 al 10, que fue una diputación interesante porque ahí estuvo también Ricardo Jiménez de diputado, que es la primera incursión en política de Ricardo, donde Ricardo se distingue como un diputado antiimperialista, porque el antiimperialismo se había desarrollado en Costa Rica alrededor de 1901, cuando un cafetalero, Ernesto Romuser, que había hecho inversiones en banano, tenía conflictos con la compañía bananera, con la United Fruit Company, que ya se había creado en marzo de 1899, y los contratos de la United le imponían a los bananeros nacionales someterse a las condiciones que la compañía quería, y entonces empieza a protestar Ernesto Romuser porque le ponían precio del banano, el flete, todo el límite en la producción, prohibición de vender en el mercado interno lo que era mercado de banano de exportación, etcétera, un montón de cláusulas, y entonces empieza a protestar y se producen contradicciones entre sectores oligárquicos nacionales y los intereses de la compañía bananera. Y Ernesto Romuser habla contra el imperialismo en aquella época, ¿eh? No había nacido Manuel Mora todavía, que fue el líder del Partido Comunista, que nace hasta 1909.
pero ya empezaron a desarrollarse esos movimientos nacionalistas y antiimperialistas. Y Ricardo Jiménez en 1906, 1910, siendo diputado, habla contra el imperialismo absorbente que nos carcome, término que usaba él en aquellos días en el Congreso, atacando a las compañías y defendiendo a los bananeros nacionales y a los productores nacionales. Incluso llegó a hacer una frase que decía algo así como: si uno tiraba una cabeza al aire en Wall Street, inevitablemente caería en la cabeza de un gran ladrón. Bueno, así era Ricardo Jiménez, ¿verdad? Entonces, en ese ambiente se mueve Alfredo González Flores con un sentido nacionalista, patriótico. No se podría calificar antiimperialista en el sentido clásico, pero formaba parte de esa corriente, para mí, nacionalista muy importante. Y ya en el gobierno de Ricardo había sido nombrado, se había distinguido fundamentalmente, y para las elecciones de 1914, del 13-14, que es el proceso donde participa el doctor Carlos Durán, Máximo Fernández y Rafael Iglesias, él está participando ahí activamente en política. Esa fue una elección muy importante porque fue la víspera de la Primera Guerra Mundial, que va a empezar a tener un peso enorme en el país porque produce casi un 17% de desocupados. Y en aquella época los desocupados eran familias completas, porque si ahora 2021, hablamos de desocupados, efectivamente hablamos de desocupados que son hombres o mujeres, hablamos de desocupados familias, pero también hablamos de una situación en la cual hay mujeres que trabajan y hay mujeres que mantienen hogares. Entonces la situación es diferente, porque si sobre 2.200.000 o 2,5 millones de mano de obra que hay ahora en el país, tenemos 750.000 mujeres, y de esas 750.000, la mitad, 300 y pico mil, son cabeza de familia, que son las mujeres que mantienen hogares como principal ingreso, aun cuando tienen esposo o compañero, pues tenemos una situación ahí de que hay desempleados que se mantienen por el trabajo de sus mujeres. La pandemia nos puso a nosotros en una situación muy difícil porque produjo una desocupación casi de 600.000 personas. Sobre los 200.000 que teníamos, aumentó a 400.000. De eso se vino al suelo igual la desocupación de mujeres cabezas de familia y de mujeres trabajadoras. Y después, al finalizar el gobierno de Carlos Alvarado dijo que no se habían podido recuperar 200.000 trabajadores de los 400.000 que habían aumentado la desocupación existente. De manera que ahí al momento de las elecciones del año pasado, nosotros teníamos una cantidad enorme de desocupados, 400.000, 200.000 todavía que no se habían recuperado de la época de la pandemia, ¿verdad? Y en ese momento era interesante porque la campaña electoral giró alrededor de crear nuevos empleos, pero nadie hablaba de recuperar los empleos que se habían perdido. Bueno, y ahí estaban las mujeres, pero esto lo digo nada más para entender que si en el año 14, 15, 16, 17, que son los años del gobierno de Alfredo González Flores y son los años de la Primera Guerra Mundial, el impacto de la Guerra Mundial nos cierra a nosotros los mercados internacionales de café, y el café se exportaba, o el café era, digamos, el 80% del ingreso nacional del Estado, era lo más importante. De ahí que Ricardo Jiménez había dicho siempre que el mejor ministro de Finanzas era una buena cosecha de café, como se vendía en el extranjero. Aunque también dicen que, o sea, el principal ingreso que había de Costa Rica era las importaciones, de ahí obtenían la mayor renta del país, porque Costa Rica en ese momento todo se importaba, aquí no había producción de nada. Por supuesto, pero sí, la exportación de café, la exportación claro, de banano, que eran los productos principales que se mantuvieron como productos principales del país casi hasta 1980, productos de exportación. Ya en esa década del 80 empezó a diversificarse la canasta productiva del país y hoy tenemos 5.000 y resto de productos de exportación, pero digamos en términos fundamentales, café, banano y después azúcar se convirtieron como en los elementos claves de la exportación nacional. Entonces, en ese momento, el país entraba en una crisis y con una masa de desocupados enorme, muy importante, que agudizaba la situación social del país. Y vienen las elecciones
en esas elecciones, además de los partidos que participan con Rafael Iglesias, con Máximo Fernández y con el doctor Carlos Durán, participan 3 partidos regionales de obreros. ¿Y eso cómo funciona? El partido de San José, Obrero Josefino, el partido de Grecia, de la ciudad de Grecia, Obrero de Grecia, y el partido Obrero de Limón, porque eran partidos regionales en condiciones de que habían masas de trabajadores importantes en Limón por el banano, por el ferrocarril, por los muelles, por toda la actividad que había ahí. Grecia por el desarrollo de los beneficios de los ingenios, de la actividad cafetalera y cañera que allá había desarrollado un proletariado agrícola importante. Y San José, obviamente, porque era la zona más importante del desarrollo urbano en ese momento, porque entre 1890 y 1912 se está construyendo y se termina de construir en ese periodo todo el barrio Amón y todo el barrio Aranjuez. Y las grandes edificaciones que hay urbanas, el Teatro Nacional, la Escuela del Edificio Metálico, los edificios que están ahí frente a la librería Lehmann y esos que hay en esas 200 metros, ahí hay un montón de edificios, incluso algunos de estructura metálica. Estaba también la construcción que termina en 1909 de la Penitenciaría Central, lo que es hoy el Museo del Niño. Y al mismo tiempo que se hacían edificios gigantes como estos, se estaban haciendo edificios similares en Heredia, la Escuela Normal, los edificios de la Municipalidad, en Alajuela, algo parecido. Se estaban desarrollando cuarteles. En fin, teníamos una obra, digamos, de construcción muy importante y había surgido mano de obra diferente al punto de que a partir de 1900, 1901, las viejas sociedades mutualistas de trabajadores, de artesanos, de obreros se transforman a sindicatos, porque cambia la naturaleza también de las pequeñas empresas artesanales a empresas industriales. Y ya en la década final de 1890 teníamos industrias de jabones, de textiles, de cervezas, de licores. En fin, teníamos una gran cantidad. Las tipografías ya eran motivo diario. Había prensa diaria desde 1886 en adelante. En fin, teníamos una actividad urbana muy rica, muy importante. Pero ya con la guerra todo eso entra en colapso, entra en crisis. Y entonces se inicia un proceso muy complicado. Y vienen las elecciones de 1913. El sistema electoral de la época es importante entenderlo, que dura hasta 1948. Era un sistema electoral en el cual se requería un 50% de votos para ser electo, ¿verdad? Obviamente solo participaban hombres, ¿verdad? Hasta 1914... lo que había era un proceso de votación indirecta por delegados. Los electores nombraban entre sí a otros electores solo que eran hombres. los que decían, por supuesto. Pero ya en la elección del 14, lo que hay es un proceso importante de elección directa por primera vez. Se elimina ese segundo grado, entonces aumenta el número de electores. Claro. Y aún así había que sacar un 50% para asegurar la presidencia. Si ese 50% más uno no se aseguraba, entonces los votos pasaban al Congreso, lo que es hoy la Asamblea Legislativa, para que allí se decidiera el resultado. Los organismos que tenían a su cargo la administración electoral pasaban los resultados al Congreso. Y era el Congreso el que tenía la facultad de aprobar o improbar el resultado. Podía aceptar o anular, digámoslo de esa manera. Efectivamente, llega al Congreso el resultado de la elección del 13. En ese momento no hay una votación mayoritaria a favor de ninguno de los 3 candidatos. Aquí están los resultados. El Partido Republicano de don Máximo Fernández, 26.746 votos, que fue el que tuvo más votos. Después le sigue el Partido Unión Nacional, que es del doctor Carlos Durán, con 20.767 votos. Y el tercero, que es el Partido Civil de don Rafael Iglesias, con 16.091 votos. Todo eso suma casi 70.000 votos, Sí. que era la población que tenía capacidad para elegir. Y eso hombres, también es importante porque, obviamente solo hombres, pero también tenían que tener una edad y, si no me equivoco, otras facultades. En esa época todavía se aplicaban criterios excluyentes importantes. Se requería hasta finales del siglo XIX ser mayor de edad. Obviamente
¿Y ahí ser era cuánto varón, mayor? ser varón o 18 o hombre. 20. Variaba, en el siglo XIX variaba la ley de mayoría, en algunos casos 18 fueron muy pocos, lo mayor 21, en un caso me parece que hubo 25 años, pero eran variables esos conceptos, había que tener cierto capital, había que saber leer y escribir, en fin, habían una serie, ese entonces. habían condiciones importantes para eso, ¿verdad? Entonces el punto es que ahí con 70,000 personas votantes, estamos hablando que eso era como la tercera parte de la población, ¿verdad? Es igual que hoy, ¿verdad? Más o menos. Sí. Entonces, al revés, hoy el número de votantes es casi 2/3 del número de la población, ¿verdad? Porque los menores de 18 años hoy significan apenas una tercera parte de la población del país en términos electorales. Entonces, ahí viene el proceso ese, va el resultado del Congreso, porque ninguno saca el 50%, y el Congreso entonces tenía la facultad de discutir los resultados, aprobarlos o rechazarlos, y también tenía la facultad de negociar con los candidatos que habían participado la posibilidad de escoger a alguno de los candidatos. Los que tuvieron más votos. No necesariamente era un problema de escogencia política. No, era un problema potestativo. El poder del escoger Congreso. a cualquiera. Del Congreso. Si ninguno había quedado, se puede escoger a cualquiera. Okay. Alfredo González es el segundo designado a la presidencia en ese momento, ¿verdad? Está nominado. Entonces viene la elección, no se ponen de acuerdo para nombrar a uno de los que habían participado en la elección, se retira uno y no pasa nada, no hay acuerdo, se retira el otro y tampoco, y con el tercero, que era Rafael Iglesias, el que quedaba ya a cargo, era el que tenía menos apoyo parlamentario, y entonces de esos 3 candidatos no escogen a ninguno. Frente a esa situación, ¿qué facultad tenía el Congreso? Nombrar los designados a la presidencia, y los designados son los equivalentes a los vicepresidentes actuales, y eso era de nombramiento de la Asamblea Legislativa, y ese procedimiento electoral estaba así hasta la elección de 1948 inclusive, ¿verdad? Por eso cuando se anula la elección de 1948, el proceso que siguiera es igual al Congreso. El Congreso anula la elección. Lo que debió haber seguido ahí era una negociación entre Calderón y Otilio para ver cuál de ellos quedaba, ¿verdad? Y como eso no se produce, debió haberse ido a una selección de designados y nombrar a uno igual que en el 13. Eso tampoco se produjo. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo de 1948 Figueres impide que ese proceso pueda ir a la Asamblea Legislativa o al Congreso de la época, porque se impone como jefe político gobernante, y el 8 de mayo del 48 asume don Pepe, negándole la presidencia a Ulate, pero ese es otro tema. Entonces, ahí, pero es nada más como para que se entienda que ese era un proceso que era válido todavía hasta 1948, y en otras ocasiones el Congreso acudió así, me parece que para nombrar al mismo Ricardo Jiménez sobre resultados que no había. Por eso Ricardo Jiménez impulsa las reformas importantes. Sí, porque entre eso la reforma del 13. En el gobierno de Ricardo, de hecho en las dos, en la segunda. Es el voto secreto. No, en la primera, que es el voto directo, y en la segunda el voto secreto. Y en la tercera administración impone rebajar el resultado del 50% al 40%. Ah, lo hizo. Lo cual le da mucha estabilidad al proceso político. Y él reformó todo, de hecho, claro, y por eso la placita esa que hay frente al edificio del Tribunal Electoral la han llamado Ricardo Jiménez, ¿verdad? Sí. Entonces, porque fue un hombre interesante. Yo creo que él pudo haber llegado a establecer el reconocimiento de voto de la mujer. No sé por qué no lo llevó. Porque yo creo que él lo apoyaba. En esos días se discutía eso, y en la Asamblea Constituyente se discutió eso, pero eso no se aprobó. Y venía eso incluso desde la época de 1890, cuando el presidente José Joaquín Rodríguez había hablado de reconocer el voto a la mujer. Sin embargo, dicho por un presidente, tampoco se pudo hacer. Pero bueno, ya había, digamos, una tendencia para eso, y ya empezaban a ver los movimientos sufragistas del sufragio de la mujer
para finales del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos, y empezaba a repercutir eso aquí, por supuesto. Claro. Entonces, eso iba así. Entonces, va el Congreso y el Congreso no hay acuerdo entre los candidatos, quedan eliminados y nombran al segundo designado a la presidencia, y nombrado el primero, segundo y tercero, nombrados los designados, llaman a ejercer la presidencia a uno de ellos. ¿Eso lo podía hacer el Congreso? Sí, lo podía hacer el Congreso. Por eso es que Alfredo González Flores entra. Algunos historiadores en alguna época dijeron que eso era como un golpe de Estado. No, no era un golpe de Estado, era un mecanismo legal que tenía. establecido, constitucional, es decir, un mecanismo válido para, sí, porque ya los para otros, seleccionar. Los otros dos que tenían más votos salieron, Máximo Fernández y el doctor Durán. Sí. Y Rafael Iglesias quedó solo ahí. El doctor, no podía hacer nada. el doctor Durán ya había gobernado un breve plazo, allá por 1889. ¿Y se sabe, Costa Rica. se sabe por qué llaman a Alfredo González Flores? ¿Por qué no alguno de los otros dos? Eso fue porque querían controlarlo, porque ¿no? En era teoría. un personaje que tenía apoyo del Partido Republicano y de los republicanos dominantes en esa época. Y era el, digamos, y el que tenía más consenso para ser llamado a ejercer la Y ahí presidencia. él tuvo mucho que ver Federico Tinoco. Y Máximo Fernández también. Ajá. Sí, por supuesto. Para escoger, o sea, de lo que he leído, dicen que Federico Tinoco Influyó y Máximo Sí. influyeron mucho para elegir a Alfredo González Flores porque lo veían como alguien que podían ellos Sí, manipular. manipular. Lo creían Sí, que lo iban a porque manejar. tal vez era joven, Por joven, claro. Sí. pero de ahí no le salió, ¿verdad? El tiro por la culata. Le salió Entonces, respondón. así entra, digamos, Alfredo González Flores a la presidencia en 1914, en el momento en que estalla la Guerra Mundial. Y le toca enfrentar, digamos, el cierre del mercado europeo, la crisis que eso genera, que era una crisis financiero-tributaria muy importante. Y él, un hombre visionario, porque se había educado también en asuntos de finanzas Estudió un tiempo en Estados internacionales, Unidos había también. estudiado en Estados Unidos, y él entiende que tenía que impulsar una reforma fuerte en el campo financiero, y entonces impulsa varias medidas frente a la guerra. Esto es una cosa importante. Entonces se enfrenta a cosas como estas. Frente a la crisis que tiene el gobierno, se niega a pagar la deuda política de los partidos que habían participado en la elección. ¿Y eso, Sí. ¿y eso qué provoca? Era Un un- enfrentamiento claro. con todos los Toda la políticos clase y con toda política. la clase política. Sí. Para empezar, entró con los tacos puestos. Sí, sí, sí. De una vez Ese de sí se frente. compró broncas. Sí, sí, Ah, sí, bueno, sí. para decirlo De una forma. simbólicamente. Claro. Se enfrentó a los bancos privados, que en esa época eran los que existían en el país y eran los que emitían dinero Ajá. con autorización del gobierno y del Y los Estado. créditos. Y entonces crea el Banco Internacional de Costa Rica para regular desde el Estado todo lo que era la política monetaria nacional, la política financiera, y ejercer control sobre la banca privada, porque les mete una cosa que se llama encaje mínimo legal, que es un informe que tenían que dar los bancos diariamente, que todavía existe, con un porcentual que oscila entre el 8 y el 15% más o menos, donde los bancos tienen que hacer una reserva de ley del dinero que mueven en el día para garantizar el flujo bancario, pero para garantizar también el fondo de las cuentas, etcétera. Y ese encaje, hoy incluso el gobierno lo puede destinar o usar como política pública para obligar a los bancos a dar ciertos créditos, especialmente en aquellas áreas que son riesgosas para la economía, como son la agricultura, la ganadería, ese tipo de cosas donde los bancos privados no les gusta prestar, digamos, porque hay mucho riesgo. Pero mediante estas políticas estaban obligados a financiar actividades. Porque ¿verdad? anterior a eso no había ningún banco estatal. Todos eran había, privados. Crea el Banco Internacional de Costa Rica, que después, en 1935-36, por una iniciativa de una misión chilena que vino a hacer una evaluación del país y de la economía nacional y de la educación, es cuando se produce la propuesta de que el Banco Internacional cambie el nombre a Banco Nacional de Costa Rica, que es el actual Banco Nacional, con la misma estructura, pero le crean el departamento emisor, el departamento de crédito hipotecario, ¿verdad? Que eran importantes en el banco, ¿verdad? Y
A partir de allí está el banco, el departamento cooperativo en ese momento también, que fue muy importante porque se habían venido desarrollando cooperativas desde 1901 en Costa Rica y jugaban ya un papel estratégico pequeño en ese momento, pero importante para la economía nacional y para estimular, digamos, lo que era la producción nacional de pequeños y medianos y grandes productores. De ese proceso en las cooperativas va a surgir a principios de la década del 40 la cooperativa Dos Pinos, que es un monstruo. La cooperativa Victoria de Grecia, que es otro monstruo, y así algunas importantes de esa época. Bueno, entonces ahí tenemos esa estructura bancaria con la cual se mete Alfredo González Flores ahora sí a ejercer control sobre la banca privada. Privada que era nacional y algunos bancos extranjeros. Entonces tenemos ya enfrentado a Alfredo González Flores ¿con quién? Con toda la clase política y los partidos políticos y con todos los banqueros. Sí. Pero como teníamos una crisis económico-financiera y ya existía el patrón oro desde 1896-97 por ahí que se había establecido a nivel mundial y existía la explotación de oro y plata en Costa Rica en manos privadas y por compañías extranjeras y por KIT y por otros, entonces mete una prohibición de la exportación de oro y plata. ¿Y a quién se enfrenta? A los mineros y a los mineros extranjeros también. Entonces, estamos viendo que es un hombre que va enfrentándose fuertemente a sectores muy significativos. Dentro de eso, impulsa políticas de juntas de créditos agrícolas para estimular la producción agropecuaria y agrícola en general y ganadera pequeña del país, que era muy importante porque era la que aseguraba la alimentación del país, que eran de las cosas más importantes. A esto viene otro elemento muy significativo, que es que en la época esa de 1909 a 1919, los Estados Unidos impulsa a nivel continental y regional del Caribe la modernización de los ejércitos existentes, que eran algunos de ellos venían desde la época de la independencia en América y en el Caribe. Y en la región, los Estados Unidos impulsa la creación de las modernas guardias nacionales. Guardia Nacional de Panamá, de Cuba, de Nicaragua, de Haití. Y querían hacer una Guardia Nacional en Costa Rica, cambiando el ejército. Y Alfredo González Flores se opone. Y al oponerse a la creación de una nueva entidad militar, cambiando el ejército viejo que teníamos nosotros, que estaba muy disminuido por una moderna Guardia Nacional, ¿a quién se opone? A los militares. A los militares locales y a los intereses militares extranjeros y a la industria de la guerra. ¿Por pensamiento del civilista o bueno, yo pensaría que por pensamiento del civilista, porque él era partidario de esa disminución del ejército que venía dándose ya desde Tomás Guardia para acá, se venían tomando medidas importantes contra el ejército, o más bien de Jesús Jiménez, desde 1869, que se le había impuesto al ejército un director civil, garantizado eso con guardia, que en el Código Militar de Guardia de 1871, y después porque le disminuyeron el presupuesto de militar para fortalecer educación. ¿Por qué? Porque nuestra clase política liberal, Tomás Guardia, Bernardo Soto, Próspero Fernández, eran partidarios de fortalecer la educación. No casualmente estaba ahí Mauro Fernández, ¿verdad? Cuya hija va a ser esposa de quién? Sí, de Federico Tinoco. De Federico Tinoco. Bueno, entonces había una cosa ahí. A pesar de que con Federico Tinoco el ejército sí sube, porque Federico era militar de carrera. Entonces ahí sí tenemos una situación, pero el ejército venía debilitándose. Incluso en 1902 le quitan el escudito, un cañoncito que tenía el escudo nacional como símbolo, se lo quitaron. Y las bayonetas que tenía y todo eso se lo quitan como parte de esa disminución militar. Tal vez ahí, don Vladimir, hablando de Federico Tinoco, podemos tal vez repasar un poco el gabinete de Alfredo González Flores, que aquí lo tengo, tal vez, y digámoslo. Son puras figuras. Esta es la selección. Porque, bueno, obviamente, Alfredo González Flores, presidente. El licenciado Manuel Castro Quesada. Era un hombre muy importante, abogado, y llegó a ser abogado de las compañías bananeras. Relaciones exteriores. El licenciado Juan Rafael Arias Bonilla, Gobernación y Policía. El bisabuelo, el abuelo de Oscar Arias. Gran cafetalero.
El señor Mariano Guardia Carazo, Hacienda y Comercio. Sí, importante de las familias que venían del Y aquí final ya del siglo viene XIX. figuras bravas, que es, por ejemplo, el licenciado Alberto Echandi Montero, padre El padre de don Mario Echandi Ajá. y después ministro, que De llegó a ser Fomento, muy padre de importante en ese Fomento. momento, y después de Relaciones Exteriores también, y negociador de límites en de Costa Fomento Rica. sería ahorita como ministro de Obras Públicas. El de Fomento era Obras Públicas, el Ajá. equivalente hoy. Federico Tinoco, Sí. Guerra y Marina, que, Sí, ¿verdad? sí. Y tenía que hay un Estaba favores, uno, ¿verdad? claro. Subsecretario de Instrucción Pública, Luis Felipe González Flores. Hermano de Alfredo y uno de los hombres más importantes y cultos del país. Incluso a él le debemos estudios muy importantes sobre la influencia extranjera en Costa Rica en el campo de la educación. El libro de él es maravilloso porque descubre, digamos, en su libro toda la cantidad importante de europeos que vinieron en la segunda mitad del siglo XIX a jugar papeles muy destacados y significativos en la cultura, la ciencia, la educación en Costa Rica. Subsecretario de Gobernación y Policía, que es Rogelio Fernández Güell. Muy importante, Una además mente. un combatiente extraordinario contra la dictadura y que fallece también, Sí. muerto por la dictadura. Subsecretario de Guerra Por y cierto, Marina. se acaba de publicar un libro extraordinario Ujú. de Tomás Federico Arias. Es un libro extraordinario publicado por la UNED, un libro que rescata mucho la figura de Rogelio Fernández. Subsecretario de Guerra y Marina, licenciado Ricardo Coto Fernández. Eran de una familia muy importante, culta, abogados, etc. Y por último, Roberto Brenes Mesén, secretario de Instrucción Pública. De uno de los hombres también más brillantes y de los que influye mucho en el proceso educativo nacional. Y listo, y Bueno, puras eran mentes, ¿verdad? eran grandes De personalidades. selección nacional. Exactamente, eran grandes personalidades las que habían en la vida política y dirigiendo el país. Con raíz costarricense, con conocimiento de la historia nacional, porque ahora hay gente que no conoce nada de la historia nacional, ¿verdad? Aquí no, aquí era gente muy arraigada, muy Culta. metida en la historia, muy penetrada, no solo con conocimiento familiar, que muchos de ellos tenían esas raíces, sino por el vínculo que tenían en la época de participación, de conocimiento de la vida nacional y política y patriótica del país, ¿verdad? Era muy importante eso. Entonces ahí teníamos eso, tenemos el enfrentamiento de Alfredo González Flores a los militares, ¿verdad? Que era importantísimo en eso, el militarismo de la época, los Estados Unidos. Entonces vamos, banqueros, partidos políticos, mineros, militares, vamos enfrentando todo eso, ¿verdad? A eso le mete una medida muy importante que era el impuesto a la renta, y eso era un impuesto directo a los ricos del país, con lo cual se mete también con toda la clase rica, poderosa del país. De manera que en ese sentido era un personaje que en mucho confrontativo real con toda la gente que tenía poder económico en el país, que había disfrutado también del poder político de manera directa o indirecta en el pasado, y que no estaban satisfechos con las medidas que él venía haciendo. Y en ese sentido empezaron a hacerle una campaña pavorosa de descrédito, porque surgió la imagen de que él quería reelegirse, y entonces frente a la posible reelección de Alfredo González Flores, lo que quisieron fue crearle un ambiente de que no favoreciera eso. Incluso en ese momento se había ya desarrollado el movimiento obrero costarricense en 1913 con una confederación general de trabajadores muy importante que había estado motivada en su origen por Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lira, los hermanos Jiménez Rojas, que eran científicos notables de aquella época, José María Celedón Brenes, el autor del himno nacional, y todos ellos, y en ese contexto de gente tan ilustre, de líderes culturales como eran ellos, no supieron valorar la importancia del gobierno de Alfredo González Flores, y la avalancha de campaña contra Alfredo González Flores ellos no la pueden contrastar, ni la Confederación General de Trabajadores de aquel momento se puede poner al servicio de la obra social o de la obra importante que estaba haciendo Alfredo González Flores. Y entonces se le creó un descrédito increíble, más con el periódico La Información, enorme, ¿verdad? Y además porque tiene un periódico, La Información, que era un periódico oficialista, digámoslo así, que impulsaba parte de la obra de gobierno y con eso imagen también del gobierno de él. Y en ese tanto,
el ambiente contra Alfredo González Flores iba creciendo y creciendo y la crisis iba aumentando y la desocupación iba haciendo el peso de eso. Y podemos hablar también del contrato, bueno, los impuestos directos, también crea la oficina de catastro, ¿verdad? Para eso crea no solo la oficina de catastro, que era para medir propiedades, que era muy importante porque para poner impuestos había que tener medidas exactas, medidas precisas de las propiedades y poderlas tasar debidamente. Creó un registro nacional de prendas, creó un almacenes de depósitos, general de depósitos también, que eran importantes para la época. Y todo esto iba, digamos, sumándole a él en ese sentido para golpear, digamos, su imagen. Sí. Y el movimiento sindical del país no tuvo la capacidad de sumársele a él, sino que se vuelve también una fuerza opositora en ese momento. Aquí hay un ejemplo que pone Alfredo González Flores, tal vez lo podemos leer, sobre ¿verdad? Esos impuestos directos que él puso, porque la idea de Alfredo González Flores era que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Ese era el eslogan. Ese era el eslogan. Entonces él da en un folleto titulado Una conversación con el pueblo, él da un ejemplo, ¿verdad? De lo injusto tal vez que era en ese momento los impuestos que daba un rico con un pobre. Entonces, aquí don Alfredo da un ejemplo de que un rico en la Costa Rica de 1915 o 16, un hacendado, empresario, exportador de café, podía contar con una renta anual de 120,000 colones. Este señor, para vivir bien, gastaba unos 20,000 colones, ¿verdad? Al año. De esa cantidad podía perfectamente haber invertido en artículos importados unos 12,000 colones anuales igual. En lo comparado con esta suma, aplicando el cálculo de Alfredo González Flores de los impuestos de aduana sobre importaciones, el capitalista de nuestro ejemplo habría pagado por concepto unos 3,600 colones. En otras palabras, de esos 3,600 colones formaban su contribución como hombre adinerado para el sostenimiento del Estado. Parecía en realidad una buena contribución, pero no era de este modo en la forma que había que mirar el problema. Porque anterior a los impuestos directos estaban todos los indirectos, ¿verdad? Que se pagaban de acuerdo a todos los artículos que ellos... Exacto. Entonces, ahora estudiamos el caso de un hombre pobre. Un artesano de aquellos años ganaba con suerte 2.50 colones por día. O sea, unos 720 colones al año. La mitad de esa suma la gastaba en alquiler de su casa y compra de víveres producidos en el país. La otra mitad de su salario anual, o sea, 360 colones, los invertía en vestirse, a él y a su familia, en comprar artículos de pulpería y en herramientas para su oficio. Pues bien, de esos 360 colones gastados en la compra de las mercancías extranjeras, aplicando el mismo cálculo del 30% pagado por el concepto de derechos de aduaneros, que eran lo mismo los impuestos directos. En eso de herramientas para su oficio es interesante señalar que muchos patronos obligaban a que los trabajadores pusieran las herramientas de trabajo, no se las daban. Ahora no, ahora es obligado que el patrono... Eso cambió, si no me equivoco, con la huelga bananera. Le dé los instrumentos de trabajo a los trabajadores, pero antes los obligaban a comprarlos ellos, entonces... Y peor todo aquí, eso, ¿verdad? todo eso era riqueza para el patrono. Para el patrón. Entonces el artesano de nuestro ejemplo habría contribuido para los gastos nacionales con 108 colones anualmente, y él, verán, este ejemplo... Se habla de 720 colones que él recibía anualmente. Sí, y él contribuyó con 108 colones. Sí. Pareciera en realidad una suma pequeña, ¿verdad? Y justa. Comparada con los 3,600 colones, ¿verdad? Que estaba pagando el hacendario, ¿verdad? Pero no es este un razonamiento convincente. No, porque en esa proporción el hacendado pagaba el 3% y el resto, el 3.% Aquí está exactamente. Y entonces, el trabajador pagaba casi el 15 o el 20. Exactamente. Pues problema tenía otro ángulo, fácilmente podía pasar inadvertido. La contribución indirecta del artesano, y que por lo mismo no se daba cuenta de ella, significa el 15% del total de su salario. De todo por un año, de la renta total. Mientras que el rico hacendado o empresario apenas representaba un 3% del total de los ingresos. Sí, así es. Comparado con todo ese 120,000 colones que tenía. Entonces, pareciera una justa proporción, dice Alfredo González Flores, como contribuyente y de acuerdo a los ingresos de cada uno con el otro.
el rico de nuestra historia tendría que haber pagado con una renta de 120,000 colones por año el mismo 15% que estaba aportando, ¿verdad?, el artesano. El artesano. O sea, que eso iba a ser una suma de 18,000 colones, no 3,600 colones. Y aún así sería injusto por desigual el impuesto, sencillamente porque el favorecido por la fortuna sería menos duro pagar 18,000 colones de los 120,000 que tenía que el obrero 108 colones. Al primero toda la vida le quedaría un gran sobrante para acumular, ¿verdad?, el capital y demás. Y al otro, ¿verdad?, las necesidades del obrero eran diferentes. Entonces, la injusta era mayor para los peones, que habla aquí Alfredo González Flores, que ganan únicamente 1 colón por día. Y así el Estado costarricense, en lugar de recargar sobre estas clases de miserables recursos las contribuciones por medio de impuestos indirectos, su obligación hubiera sido más bien como lo hacían ya otros países más civilizados: ayudarlos para alivianar su vida, proporcionarles mejores servicios y cuidados que les hicieran su vida menos miserable y sacrificada. Y concluida don Alfredo, dice: todo eso cuesta dinero, y el verdadero motivo de la penuria del tesoro y de la incapacidad del gobierno para llenar cumplidamente los diversos fines del Estado se encontraba en el derecho de que Costa Rica, la riqueza, nunca ha contribuido en proporción debidamente a sostener las cargas públicas. Entonces ese es el ejemplo que da Alfredo González Flores. se parase hoy en la Plaza de la Democracia y empezase a hablar de esto, lo mandan a detener, lo meten preso y bueno, no volveríamos a saber de él. A mí algo que me encanta de la historia, y como un comentario un poco X, es que la historia es cíclica. La historia siempre como que tiende a repetirse. Y hoy por hoy estamos en un momento de la historia justamente en que estamos como en un toma y dame en el tema tributario, en el que resaltamos lo mismo. Las grandes riquezas no pagan lo que tienen que pagar, y los que de verdad necesitan el dinero para subsistir siguen pagando. Y eso quería yo saber, Brian, De ahí ¿qué que pasó? lo que viene la evasión y la elusión, que son dos figuras por las cuales los ricos y los empresarios del país dejan de pagar impuestos. ¿Qué pasó con los impuestos directos? O sea, Alfredo González Flores los implanta y todo eso. ¿Qué pasa después de eso? Eso ¿Se cae, mantienen? No, ¿O no, cae? se cae y después los vuelven a establecer. Pero al principio sí hay un golpe en ese sentido muy fuerte. La otra cosa importante que hizo Alfredo González Flores fue la Escuela Normal Sí, Superior de Heredia. para formar ¿verdad? profesores. Para formar profesores que en esa escuela se prepararon como apóstoles de la educación. Era gente que salía con una gran mística de la docencia, con una gran mística de la enseñanza, y estaban dispuestos a irse a las zonas remotas del país, a las zonas rurales, a las zonas agrarias, a las zonas más lejanas del Valle Central, para llevar educación a todos los niveles. Y eso fue muy importante. Entonces, ese profesorado salió así con una fuerza extraordinaria, moral, combativa, de identificación no solo con la enseñanza y la docencia, sino con los valores nacionales, con la cultura nacional. Por eso es que también son esos profesores y esos estudiantes los que van a jugar un papel muy importante frente a la dictadura después, frente a la dictadura de Tinoco. ¿Y esa escuela normal, cuánto se mantuvo? Se mantuvo hasta los años 60, ahí cambió de nombre, después volvió a cambiar y después terminó siendo la Escuela de Educación de la Universidad Nacional. Y bueno, otra y el cosa... edificio La Normal está ahí, es el edificio que hoy tiene uno de los liceos de Heredia, que es muy bonito, es un edificio muy lindo. Otra cuestión que, verás, echó un poco de gente encima fue el impuesto a las utilidades bancarias y a la cerveza. Y le metió un impuesto a la cerveza. Entonces ahí se echó a los borrachos encima. Ahí le dio duro. Y todo lo que eran licores y eso sí, porque ya la cerveza se producía en Costa Rica y los licores desde 1852 con la Fábrica Nacional, que producía algunos... Porque yo siento que ahí... ya bebidas alcohólicas y alcohol propiamente, que es el grueso y lo más importante de la fábrica. Y ya a finales del siglo XIX habían cervezas y licores y otras actividades industriales. Sí, podemos ver, ¿verdad?, que se empezó a echar muchos sectores, ¿verdad? Empezó a golpear muchos, Sí, pero, o sea, digo yo que es como un padre. O sea, la figura de Alfredo González Flores en ese momento. Era un visionario. Claro, y digo yo como un padre porque un padre tal vez como con sus hijos. Él hacía las cosas, aunque no lo entendieran, pero era para el bien del país. Para el bien del país y del pueblo.
Él estaba gobernando verdaderamente para el pueblo general, para el pueblo trabajador. Y en ese sentido tuvo que enfrentarse a grupos muy poderosos, ¿verdad?, que no le permitieron mantenerse y aprovecharon ese descontento que se había ido generando para estimular en su ministro de Seguridad, en el ministro de Guerra y Marina, como se llamaba, que era Federico Tinoco, que había colaborado para que Alfredo González Flores llegara a la presidencia creyendo que él lo iba a manejar y no lo manejó, ¿verdad?, para darle el golpe de Estado. Y eso fue, de esa manera concluyó, digamos, el gobierno de Alfredo González Flores. Alfredo González Flores, ya destituido, se aloja, se exilia. No, yo creo que ahí quedó el contrato Pinto Grulich, que es la exploración petrolera. Bueno, eso es también porque es importante. Esa es como la gota que derramó el vaso, lo último, y... Son todas las gotas, es decir, al final ya el vaso estaba lleno. Claro, sí. Uno más ahí no se sentía. El contrato Pinto Grulich era un contrato que Alfredo también frenó para la explotación del manto petrolero. Ya se había descubierto petróleo en la zona de Limón y ese petróleo todavía está ahí. Si ustedes caminan por el parque de la agüita ese que hay ahí, Parque Nacional, si ustedes lo caminan de un lado a otro, que se puede caminar a la orilla de la playa, de un lado a otro hay un sendero que se puede hacer, ahí uno encuentra pozos visibles ahí, petroleros ahí, que ahí está la poza petrolera, porque ahí está el manto petrolero. Ese manto petrolero que no se explotó en esa época, parado en parte por Alfredo González, ya se había empezado a explotar el petróleo en Venezuela en 1909, ya empezaba la actividad petrolera a escala mundial a desarrollarse como una nueva, digamos, área de la economía mundial estratégica importante, pero en 1921 ese manto petrolero nos provoca la guerra con Panamá. ¿Por qué? Porque hay una disputa de tierras en la zona esa del Caribe, como ya la había habido en 1902 con Colombia, disputando tierras de las compañías bananeras. Se corrieron los límites en favor de esas compañías bananeras en Colombia y Costa Rica. Ya Panamá independiente en 1903, tenemos el conflicto alimentado por los intereses mineros petroleros que alimentan la disputa de tierras donde se sabía que estaba el manto petrolero, y entonces se produce la guerra de Coto, la guerra de 1921, con el ánimo de mover la frontera para apropiarse de las regiones que tenían petróleo. Y el manto petrolero tiene una forma de triángulo de una manera que la parte más baja de ese triángulo puesta así, ¿verdad? Donde está el vértice está del lado de Costa Rica y la parte más profunda del lado de Panamá. Sí. La frontera se corre dándonos a nosotros más tierra en esa parte, pero sobre la parte más baja, más pequeña del manto petrolero, la más profunda en Panamá. Si se explotaba en Panamá, porque ese es un bien perecedero que no se reproduce, entonces se va gastando el petróleo y nos puede dejar a nosotros sin petróleo, técnicamente. Pero además, desde otro punto de vista técnico, la explotación de ese manto petrolero era de una dificultad gigantesca, enorme, que técnicamente no se podía explotar. Tan no podía explotarse que no lo han explotado. Y ahora menos, porque después de 1970, que todavía se hicieron exploraciones importantes sobre el petróleo en Costa Rica, ya habían tendencias para no explotar y hoy técnicamente no se va a explotar. Y eso que podría ser una reserva, ahí queda, y probablemente lo podrían explotar en Panamá, pero no en Costa Rica. Pero eso fue lo que produjo la guerra de Coto después. Sí, en ese momento... La disputa por el petróleo, lo que ya Alfredo se había opuesto con el... Alfredo lo que dice es que habían intereses, porque como que estaban queriendo solo con un señor Valentine, solo esa propuesta. Entonces él habla de que habían como intereses y a él no le gustó, era como que por eso rechazó esa propuesta. Él quería ver más, pero ya ahí se viene, ¿verdad?, el golpe de Estado. Tal vez ahí podemos hablar un poco para finalizar. Ahí se le da el golpe de Estado y... Se da el golpe de Estado y el golpe de Estado produce una movilización popular a favor del golpe. Eso es importante, así como llegó a la presidencia por la ventana, para decirlo de esa manera, por una decisión del Congreso. El golpe de Estado produce 27 de enero de 1917 un apoyo popular a la caída de Alfredo, porque había habido ya una situación muy compleja
descrédito del gobierno, de la mala imagen del gobierno, y se había logrado penetrar la conciencia de las personas para señalar de que el gobierno de Alfredo González Flores tenía que caerse, ni siquiera llegar a las elecciones. Y eso produjo el golpe de Estado que tuvo apoyo popular. Y como dice usted también, bueno, aparte, pues, un montón de cosas, ¿verdad?, que le generaron ahí descrédito. Ahora que nos contó que decían que Alfredo González Flores quería reelegirse porque como él no fue electo por votación directa, entonces, según la Constitución, podía reelegirse. Entonces también ahí Federico Tinoco, que es el que le genera el golpe de Estado, dice que entre el montón de cosas, ¿verdad?, que dio a conocer, dice que él lo hizo como también por ese motivo. La reelección era posible en esa época. ¿Corrió riesgo la vida de Alfredo González cuando le dieron golpe de Estado? O sea, ¿fue violento ese golpe de Estado para él como persona? Por supuesto, sí, era. Primero porque había un sentimiento anti Alfredo González Flores. Había un sentimiento a favor de los golpistas. Segundo porque él, digamos, para proteger su vida se aloja, se pide asilo en la embajada americana. Se llamaba legación americana. Esa legación americana quedaba diagonal ahí donde está la Casa Amarilla, el edificio de Relaciones Exteriores, por detrás, a la entrada del viejo zoológico que había ahí. Ese edificio donde estaba el centro cine del ministerio, eso era la legación americana en aquella época. Él se aloja ahí, y alojado ahí y protegido por la embajada, digámoslo de esa manera. La embajada estaba en contra de Tinoco, obviamente, no reconocía al gobierno de Tinoco. E internacionalmente tampoco Estados Unidos, desde 1909, en esa década siguiente, tenía la política de no reconocer gobiernos de golpes de Estado y eso. Y teníamos también en medio de ese proceso la finalización de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que se produce en el año 19 con la Conferencia de Versalles. Y los países que firman el fin de la guerra, además de aprobar medidas de seguridad social, porque se habían desarrollado los seguros sociales en Alemania como políticas de Estado, impulsan la Liga de las Naciones, que era un cuerpo similar a las Naciones Unidas, antecedente de las Naciones Unidas, en el cual Costa Rica no es admitido, porque la presión de Alfredo González Flores para desconocer el gobierno de Tinoco hace que a nivel internacional, en ese sentido, no se reconozca, digamos, al gobierno de Tinoco. Sí, porque y eso provoca después que Tinoco, cuando es dictador, quiere que lo reconozcan y empieza hasta a vender el país. Sí, porque él se aloja en la legación de Estados Unidos y después se va a Estados Unidos, ¿verdad?, para resguardarse, y ahí se queda todo ese tiempo. Bueno, ya los Tinoco lo vamos a ver en un siguiente programa. Episodio. Bueno, así termina el gobierno de Alfredo González Flores, lamentablemente mediante un golpe de Estado, frenando las políticas importantes de carácter popular, revolucionarias, de carácter tributario y todas las reformas institucionales que él había desarrollado. Se mantiene el Banco Internacional y otros que se desarrollan en ese momento, pero hubo un frenazo importante en ese sentido. Alfredo González Flores después fue reconocido como benemérito de la patria, ¿verdad? Murió en el año 62, él, pero en el gobierno, no me acuerdo si fue de Chande, que fue reconocido ya como un benemérito. Sí, tal vez para finalizar ahí con un poco de la historia de Alfredo González Flores. Bueno, eso no lo mencionamos, pero cuando fue electo presidente era soltero. Entonces, fue soltero, él era soltero y terminó siendo soltero siendo presidente. En las fórmulas nuestras existe lo que se llama la primera dama. En realidad, en aquella época, el concepto de primera dama la empezó a desarrollar Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Fue el que empezó a desarrollar ese concepto y se generalizó y se estableció a nivel mundial prácticamente. Pero eran, digamos, las esposas de los presidentes de la República. Las esposas de los presidentes de la República eran figuras poco importantes, eran compañeras del presidente y las acompañaban nada más a actos oficiales o a giras o al exterior o ese tipo de cosas. No tenían políticas de Estado ni políticas sociales a impulsar ni nada importante. Pero para los efectos protocolarios estaban ellas, ¿verdad? Y porque a veces en las relaciones protocolarias había que estar con la primera dama, con la esposa del presidente acompañándolo. Cuando no existe
la figura de la esposa del presidente para que sea la primera dama, entonces en el protocolo se puede utilizar, digamos, la figura para significar a la madre del presidente, que fue en el caso de Alfredo González Flores, o a la hija del presidente, como fue en el segundo gobierno de don Oscar Arias Sánchez, ya divorciado de la Margarita Penón. No tenía esposa, segunda esposa, no tenía en ese sentido una persona que lo acompañara oficialmente. Entonces Silvia, la hija, en ocasiones cumplió el papel protocolario de acompañar al presidente en esa condición de primera dama, digámoslo, de Estado por ser hija del presidente. Entonces sí, ahí no, ¿verdad? No tenía primera dama, pero en 1922 ya contrae matrimonio. Y la primera dama no tiene que ser casada, para decirlo así, con el presidente. Hemos tenido presidentes en unión libre. En unión libre, sí. Los últimos, bueno. Guillermo Solís, me parece que era una unión libre la que tenía con la señora Peña, y que era una mujer interesante y importante. Bueno, pero también tuvimos la figura del esposo, ¿verdad? Con doña Laura Chinchilla. Bueno, el esposo sí, pero en ese caso existe la figura del primer caballero de la República. Así se llama. Así es como se le llama al esposo de la presidenta. Importante. Entonces ahora tenemos salón de primeras damas y de caballeros de la República. Está solo ahí. Entonces sí, y Alfredo Bendito González eres Flores. entre todas las mujeres. Bendito le es pueden decir sí, en paz descanse, señor Rico. al señor Rico. Sí. Entonces sí, se casa con doña Elia Morales Gutiérrez en 1922, ya después de todo lo pasado de la dictadura, que eso es un próximo episodio. Ya aquí para terminar con un poco de la historia de Alfredo González Flores. En 1929 se desempeñó como fundador y presidente de la Junta Nacional de Electricidad, que eso es importante. Sí. Después ya fue presidente de la Junta de la Escuela Normal, que él la fundó. Para su último cargo público fue el nombramiento de presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, que también lo fundó en 1936. Pero a finales de 1940 se vio la necesidad de renunciar por motivos de salud. Fue declarado benemérito de la patria en 1954. Esto es importante porque anteriormente se daba eso, ¿verdad, don Vladimir? Que aunque la persona no falleciera, se puede dar en vida. Y a mí me parece que es mejor, ¿verdad? Sí, porque bueno, lo puedes, digamos, disfrutar, Sí. ¿sabes? Valorar. Y ya, bueno, Alfredo González Flores, sí, muere el 28 de diciembre de 1962 a la edad de 85 años. Y es importante ya verlo aquí, como dice don Vladimir, Francisco Orlich era el presidente de ese momento, y aquí menciona unas palabras que dice: don Alfredo González Flores forma parte de los inmortales, de aquellos que nunca mueren, porque su luminosa huella continuará animando la existencia de Costa Rica. La vida y la obra de don Alfredo González Flores es uno de los mejores ejemplos que los costarricenses debemos tomar de inspiración. Sí, de verdad que... Muy bien. Que bueno, por eso quisimos hablar hoy un poquito de don Alfredo. La verdad es que nos lo habían pedido bastante. Yo sé que en la comunidad la figura de don Alfredo es una figura súper querida. Y aquí es algo, don Alfredo, es una eminencia, ¿verdad? Al final, él destina 5 millones de colones para la fundación, administración y mantenimiento económico de una institución que bautizó como Hogar para los Ancianos. Que es muy importante. Y que tiene su sede en la entrada de la ciudad de Heredia, que es donde fue Alfredo González Flores. Alfredo, siempre al pueblo, ¿verdad? Siempre al que necesitaba, siempre... Y al final él es curioso, ¿verdad? Y que uno dice, ¿verdad? Que haber visto toda esa época, pero al final él regresa al país, se mantiene acá, pero nunca toma un papel tal vez protagónico en la política, pero sí da algunos discursos, mensajes. Él nunca vuelve a intentar volver a la presidencia. No. Pienso que ya no estaba él en ese ánimo. Había cumplido su papel. Quizás estaba decepcionado de que no lo hubieran apoyado en la forma como él hubiera deseado que hubieran apoyado sus importantes reformas. Y sí. Bueno, esta fue la administración de Alfredo González Flores, un presidente
De ahí, uno de los inmortales, mejores, me gustó esa palabra, la verdad, porque yo creo que él está en el Olimpo, ¿verdad? Bueno, está en un billete también, 5.000 colones. El billete de 5.000 colones está su cara, así que pueden ir, si tienen un billetito ahí, revisarlo. Y nada, por acá terminamos. Sí, dejamos el episodio de la administración de Alfredo González Flores. Estén atentos porque el siguiente episodio que se viene es sobre los acontecimientos que dieron. Lo podemos después ver como la primera parte, pero Exacto. Entonces estén atentos ahí, siguiendo por favor la página en Instagram y bueno, dándole suscribirse en YouTube y activar la campanita para que estén atentos para la segunda parte. Que es el golpe de estado de los Tinoco y toda la dictadura de los Tinoco. Así que estén atentos. Si les gustó este episodio, denle me gusta, comenten, que es muy importante. Y también, bueno, activen la campana ahí para que lo notifique. Y en Spotify comenten, que también es muy importante. Y si les gustó este episodio, denle también las 5 estrellas. Y de ahí nos vemos en el siguiente. Listo. Hasta luego. Chao.